Mateo capítulo 13, por favor. Estamos considerando esta noche la tercera parábola del reino. Hemos visto la parábola del sembrador, hemos visto la parábola del trigo y de la cizaña. Ahora vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, mencionaba el otro día que en Mateo 13 tenemos 7 parábolas. Y una parábola, repito, es una enseñanza cotidiana basada, es una historia cotidiana que entonces sirve para ilustrar una enseñanza espiritual. Entonces, el sembrador salió a sembrar, eso se veía comúnmente, pero Cristo le dio una enseñanza a esa actividad, cómo la semilla cae en 4 clases de tierra, o que en el campo se sembró buena semilla y vino un enemigo y sembró mala semilla, y creció el trigo y creció también la cizaña. Y allí también Cristo le da una enseñanza espiritual. Ahora vamos a ver lo mismo con la mostaza. Tenemos aquí en nuestro idioma solamente unas 63 palabras, muy cortita, la parábola de la mostaza. Pero vamos a ver qué podemos aprender de esta historia. Ahora, otra cosita de repaso. Hemos visto que cuando se usa la expresión el reino de Dios está hablando de los que realmente, genuinamente, de veras son creyentes. Y yo no tengo la habilidad de decir a ciencia cierta si uno es o no es, solo Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo: el Señor conoce a los suyos, apártese de iniquidad el que confiesa el nombre del Señor. Lo que usted y yo sí podemos hacer es ver la evidencia de que uno es o no creyente. Y a veces una persona se aparta, no del camino angosto, porque salvo para siempre, pero se aparta de la verdad que debería estar viviendo. Pero si es realmente creyente, tarde o temprano va a regresar. Hebreos 12 nos enseña que Dios, como Padre, a sus hijos disciplina. Entonces, el que es verdadero creyente va a vivir con esa zozobra, con esa mala conciencia, con esa tristeza de que no está marchando bien en los caminos del Señor. Y, como he dicho, el Espíritu Santo va a redarguir su conciencia, va a tocar su corazón para que regrese a esos tiempos de devoción y de fervor para el Señor. Ahora, la otra cosa es que estas parábolas son del misterio del reino de los cielos. Fíjese lo que dice Mateo 13, versículo 11. No lo hemos leído y deberíamos. Dice Mateo 13, 11: Cristo respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, Cristo está explicando que estas 7 parábolas tienen doble filo.
Por una parte, él habla de manera que el inconverso desinteresado no entiende. Se dice, qué extraño que Cristo hable así. Por otra parte, él habla de una manera que el que es verdadero creyente, con su entendimiento iluminado por el Espíritu Santo, sí va a entender. Entonces, por ejemplo, el Evangelio, en 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice que el Evangelio a los que se pierden es locura. ¿Cómo es que un hombre clavado en una cruz, avergonzado y despreciado, puede ser el camino de salvación? El inconverso no lo entiende hasta que por fin el Espíritu Santo le ilumina y entiende, Él estuvo allí para salvarme a mí. Y nosotros como creyentes, qué verdad tan preciosa. Lo que una vez era locura para nosotros, ahora es algo que apreciamos muchísimo. En las palabras del himno, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Más, yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Entonces, ahí tiene un ejemplo de cómo verdades divinas para el incrédulo son locura, para el creyente son una preciosura. Pero, ¿qué significan los misterios del reino de los cielos? Nosotros tenemos la idea común de que misterio es apaguen las luces, un humito ahí y algún sonido extraño, es misterioso. Pero eso no es la idea en la Biblia. La idea en la Biblia es un misterio, es un secreto que Dios tiene y en su momento Dios lo revela. Quizás uno de los misterios más preciosos para nosotros hoy, hay unos, depende de cómo uno los cuente, pero hay unos 15 misterios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla en 2 Tesalonicenses 2 del misterio de la iniquidad. Eso se va a revelar durante la tribulación. O sea, ahorita en el mundo vemos cosas muy, muy feas en cuanto a la moral. Sí, hombre con hombre, mujer con mujer, el divorcio, por ejemplo, en cuestiones de días, en algunos lugares, blasfemias contra Dios a la luz del día, etcétera, etcétera. Esa es iniquidad. Pero el misterio de la iniquidad es que durante la tribulación, la maldad, la pecaminosidad, la iniquidad se va a dar al cuadrado, se va a dar en potencias increíbles que no conocemos hoy. Eso nos habla de lo feo que va a ser la tribulación, no solamente los juicios de Dios, los terremotos y las pestes y las fieras entrando a las poblaciones en búsqueda de comida, pero la moralidad, la raza humana va a mostrar lo podrido que es el corazón del hombre durante la tribulación con la revelación del misterio de la iniquidad. Pero el misterio más precioso para nosotros hoy, Pablo habla del misterio de Cristo y de la iglesia en Efesios capítulo 5. Ese es un secreto que Dios ha tenido desde la eternidad anterior, la eternidad pasada. Cómo Cristo un día, cual esposo, va a tomar para sí una esposa. Esta esposa será la iglesia, compuesta de todos los creyentes desde el Pentecostés hasta el rapto. Es una iglesia, es un cuerpo místico, invisible, no se puede ver, pero será la esposa de Cristo por toda la eternidad. Y ahora sí, otro misterio, dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 52, he aquí, os digo un misterio.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Qué misterio es ese? El rapto. Ahora, Dios ha tenido en mente el rapto de la iglesia desde la eternidad. Esto no es algo nuevo, es algo muy, muy antiguo. Lo nuevo es que se lo reveló al apóstol Pablo. Y yo me imagino a Pablo escribiendo por inspiración divina a los tesalonicenses. Capítulo 4 de su primera carta es el primer documento escrito que circularía entre creyentes acerca del rapto. No ignoréis, hermanos, no quiero que ignoréis, hermanos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Porque esto os digo en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Porque dice el apóstol Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a sonar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estaba recordando hoy a don Mario, que sepultamos en la visita anterior, uno de los creyentes aquí en Emiliano Zapata que conocí, vecino suyo, ¿verdad? Enfrente. ¿Sí? Entonces, uno de los vecinos aquí de Emiliano Zapata que conocí, que ahora están con Cristo. Bueno, cuando venga Cristo a las nubes, la tumba de Mario se va a abrir y él va a subir resucitado. Si nosotros estamos vivos, aunque seamos un poco tontos, no importa, si estamos vivos, vamos a ser transformados. Y juntos, el hermano Mario que murió y otros creyentes que ya murieron, y nosotros que vivimos, vamos a ser arrebatados. Dios dio una figura de esto con Enoc en Génesis 5, pero lo ha guardado un secreto en cuanto a la iglesia. Cuando Cristo venga, todos los creyentes, no solamente los del centro evangélico, los creyentes de cualquier lugar, cuando Cristo venga, se van. Los que murieron resucitarán con cuerpos glorificados. Los que viven serán transformados y estaremos, dice Pablo, para siempre con el Señor. Entonces, cuando lea el Nuevo Testamento, ojo con los misterios. Como le he dicho, hay 12, 15, algunos han encontrado como 20 secretos que Dios se ha reservado y en su momento Él ha decidido revelarlos, o sea, correr el velo y mostrarnos algo de sus propósitos. Entonces, ¿cuál es el misterio de la parábola del sembrador? Que Cristo trajo el mensaje del Evangelio, después de Él los que comparten el Evangelio van sembrando la semilla. Hay algunos y el diablo se lleva la semilla, no creen. Hay otros y no hay profundidad y la raíz se quema cuando hay persecución o burla, como hemos estado cantando. Hay otros, la semilla cae, pero los espinos la ahogan, el afán de este siglo, las riquezas. Pero la semilla buena, la semilla que cae en buena tierra, arada, abierta, fértil, lista, ahí cae la semilla, germina, crece la planta y da fruto. Ahora, no soy agricultor y tampoco soy marinero, como les dije el otro día, pero una buena cosecha para un agricultor es que su semilla produzca 10 a 20 veces de lo que sembró. De 10 a 20 veces. Un agricultor que coseche 20 más de lo que sembró, él diría, ¡qué buena cosecha! Pero hemos leído que Cristo dice en Mateo 13, a 100, a 60, a 30 por uno. Y esta cosecha sería
30,000 veces, o 60,000 veces, o 100,000 veces de lo que se sembró. Entonces, cae la semilla del Evangelio en este corazón. ¿Cuánto estoy produciendo de cosecha para Dios en mi vida? ¿Cuánto fruto estoy produciendo para Él? Eso es lo que hablábamos. Hay que tener cuidado con la lengua. Hay que tener cuidado con los pensamientos. Hay que tener cuidado con las acciones. Hay que tener cuidado con los ojos. El fruto del Espíritu. Hay que tener cuidado con el corazón. El sabio Salomón dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, el segundo misterio, y este es importante. Recuerde que dije el otro día, hay 7 parábolas y Cristo nos explica parábola 1, parábola 2 y parábola 7. Y nos deja de tarea interpretar 3, 4, 5 y 6. Y hoy les voy a mostrar un ejemplo de esto, donde Cristo ya nos ha dado un dato en parábola 1 y hay muchos que pasan por alto ese dato muy importante e interpretan mal la parábola de la mostaza. Y como dije, tenemos que poner mucha atención a la interpretación que nos da Cristo, pero lo vamos a ver en un momento. Un dato: una parábola no menciona nombres propios. Por ejemplo, por eso la historia en Lucas 16 del hombre rico, no tenemos nombre. Pero el pobre se llama Lázaro. Y cuando el rico está en tormentos, él vio a Abraham y a Lázaro. Y le habló al rico acerca de Moisés. Entonces, esa no es una parábola. Esa es una historia real, como he dicho, donde Cristo recorre el velo y nos da un vistazo de lo que sucederá en el más allá, especialmente en la experiencia de aquella persona que muere en el camino espacioso y se va al Hades. Y aquí les voy a dar otro dato para que los de Emiliano Zapata entiendan algo que muchos creyentes en muchos lugares no entienden todavía. El Hades no es el infierno, este es el infierno. El infierno, el lago de fuego. Y vimos algo de esto en la parábola del trigo y la cizaña. Pero en el trigo y la cizaña, la semilla no es la palabra, como en la primera. Las semillas son personas. Cristo siembra buena semilla, o sea, verdaderos creyentes. El diablo siembra mala semilla, o sea, falsos creyentes. Pero la cizaña se parece al trigo. Y es un gran problema el día de hoy que hay muchos que parecen ser cristianos, pero no lo son. Son falsos profesantes. Entonces, lo que Cristo está enseñando es que en su ausencia, en el reino de Dios va a haber lo genuino y lo falso. Y yo mencionaba que por eso usamos la palabra profesar. Cuando yo digo que Pancho profesó fe, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que él dice haber aceptado a Cristo, pero por sus frutos los conoceréis. Y de nuevo, ¿qué vimos? Los siervos le dicen, se despertaron, ¿verdad? Estaban dormidos. Y fue cuando el enemigo, el diablo, sembró la semilla. Y despiertan de su sueño y dicen, Señor, ¿quién sembró la mala semilla? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No. Déjenlo hasta la cosecha. O sea, no es nuestro trabajo decidir quién o no realmente es salvo. Observamos las vidas, escuchamos la profesión y tratamos de discernir. Un caso muy famoso es el de Simón el mago en Hechos 8.
Él engañó a Felipe, y engañó a Juan, y engañó a Pedro. Imagínense nomás. Él nada más quería bautizarse porque él veía con interés esto de los milagros y eso para ganar dinero. Entonces, si a Pedro y a Juan y a Felipe los pudo engañar Simón, ¿cuánto más fácil va a ser que alguien me engañe a mí? Pero nadie puede engañar a Dios. Ahora entonces, la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza. Dice el versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahora el Señor dice, es la más pequeña de todas las semillas. Para ellos en Israel, ¿dónde está Israel? Para ellos en Israel, la semilla más pequeña era la de mostaza. Si no estoy equivocado, era una semilla negra, el tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Sí? Entonces, las mujeres saben de alfileres. Yo me acuerdo cuando, antes de casarme, qué trabajo pasaba yo tratando de coser alguna ropa rota. Tratando de meter el hilo por ese, sí, muy difícil. Terminaba tirando todo y engrapándolo mejor para mientras tanto. Entonces, la semilla de mostaza del tamaño de la cabeza de un alfiler. Si no me equivoco, la semilla más pequeña que nosotros conocemos es la de la orquídea. Increíblemente pequeña, pero el punto es este. El reino de los cielos empezó como una semilla de mostaza. Un carpintero de Nazaret con 12 seguidores, muy pequeño, muy pobre, muy insignificante. Recuerde, eran los días del Imperio Romano y los romanos decían, Jesús de Nazaret. Y de los 12, 11 eran genuinos y uno falso. Fíjese cómo desde el principio Dios permitió esta característica del reino de los cielos. Su deseo es que todos sean genuinos, pero estaba previendo el hecho de que se iban a meter unos falsos. Muy pequeño. ¿Cuál es la primera mención de la iglesia local en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 18. Dilo a la iglesia. ¿Y qué dice Cristo en el versículo 20? ¿Dónde están 5,000 o 20,000 congregados en mi nombre? No. ¿Dónde están 500 o 600 congregados en mi nombre? No. La primera mención de una iglesia local en el Nuevo Testamento, Cristo dice, donde están 2 o 3. Empezó muy pequeño, muy pequeño. Pero esta semilla de mostaza empezó a crecer. Y dice Cristo, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. La mostaza empieza muy, muy pequeño y crece 1 metro y crece 2 metros, 3, 4, 5 metros llega. Y dice Cristo, es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol. Lo que empezó muy pequeño empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y como dijimos ya, como si tuviera hormonas, se rebasó todos los límites de lo que es una mostaza y se hizo árbol. ¿De qué nos habla esto?
de que lo que empezó divinamente pobre, pequeño e insignificante, se ha hecho muy, muy popular, de moda y grande. Constantino, más o menos allá por el año 400 después de Cristo, él declaró, por la influencia de su señora madre, él declaró el cristianismo la religión oficial del reino. Miren nomás, poquito después de los tiempos de Pablo y de Juan, el Imperio Romano persiguió a muerte a los cristianos. Los empapaban de chapopote y los ponían a la entrada del palacio del César y los encendían como si fueran las luces de la vía pública a creyentes, quemados vivos, perseguidos hasta la muerte. Así empezó. Pero de repente el diablo hizo una movida muy, muy sagaz. Y de ser perseguidos, él hizo que el cristianismo fuese popular, de moda, atractivo. Hay unas palabras que hacemos bien en entender. ¿Qué significa ser cristiano? Aparece solamente 3 veces en la Biblia. Vamos a buscarlos. Primeramente, Hechos capítulo 11. Fíjense, 3 veces solamente en toda la Biblia la palabra cristiano. Hechos capítulo 11, primeramente. Esto es en un lugar llamado Antioquía, a donde habían llegado creyentes perseguidos y predicaron y compartieron el Evangelio y Dios obró poderosamente. Dice Hechos capítulo 11, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está la primera vez en la Biblia que tenemos la palabra cristianos. Se les llamó cristianos. Y es muy posible que se les llamó cristianos en tono de burla, porque hablaban de Cristo, cantaban de Cristo, todo el día Cristo, Cristo. Y la gente les dijo cristianos. Ahora, la segunda referencia es también en el libro de los Hechos, pero el capítulo 26. Y esto es de labios de un rey romano. Hechos capítulo 26, versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice Pablo, le acaba de predicar. Yo sé que crees. Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Este versículo, muy solemne, porque Agripa le dice a Pablo, por como si fuera, como decimos nosotros, por un pelito, ya casi me hago cristiano, pero nunca se hizo cristiano. Pero lo que quiero decir es que Agripa sabía que uno tenía que hacerse cristiano. Uno no nace cristiano. Uno no hereda la salvación. Ser cristiano es por voluntad propia, bajo la convicción del Espíritu Santo, arrepentido de sus pecados, uno cree en Cristo como su Salvador. Entonces, esta es la segunda mención. Y la tercera mención la hace el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 4. Casi al final, 1 Pedro capítulo 4. Y dice el versículo 16, bueno, dice el 15, 1 Pedro 4, 15,
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no sea metiche. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano. Entonces ahí tienen las 3 veces en la Biblia que aparece la palabra cristiano. Ahora, cristiano significa ser de Cristo. Soy discípulo de Cristo. O sea, cristiano es sinónimo a creyente, a discípulo, a santo, a hermano. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el cristianismo? Cuando fuimos a la escuela Historia Universal, empezó capítulo 1, paganismo. Nada más por darle un ejemplo. Paganismo, las religiones paganas. Capítulo 2, judaísmo. Lo que creían los judíos en el Antiguo Testamento y creen hasta el día de hoy. Capítulo número 3, cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Bueno, esa palabra es algo más amplio. Es un movimiento que comenzó con Cristo y sus apóstoles y se fue regando de Palestina a diferentes países del mundo. Entonces, por ejemplo, hay países como Canadá que dicen ser países cristianos. ¿Ok? Entonces, el cristianismo no es nada más verdaderos creyentes. El cristianismo es un término amplio que describe la diseminación de las enseñanzas de Cristo sin referirse a la realidad de la salvación. Aquí está otra palabra. ¿Qué significa la cristiandad? La cristiandad es todo aquello, aquí va mi palabra clave, ¿están escuchando con sus 2 oídos? Profesa. Todo aquello que profesa el nombre de Cristo. Hay centenares de religiones que profesan el nombre de Cristo. ¿Están en la verdad a la luz de la Biblia? No. El catolicismo profesa el nombre de Cristo, pero la misa es una blasfemia. Aunque muchos no lo saben, cuando el sacerdote le pone la hostia en la lengua a un feligrés, la doctrina católica dice esa hostia es el cuerpo de Cristo y muere al momento que la persona lo toma. Cristo muere todos los días, cada vez que alguien toma la hostia, no. La Biblia enseña que Cristo murió una sola vez y para siempre. El pan y la copa no es la sustancia. Eso es lo que creen en el catolicismo, que hay la transubstanciación. Cuando juegue el ahorcado, ahí está una buena palabra. Transubstanciación. ¿Qué significa? Que la hostia, la sustancia, se transforma en el cuerpo de Cristo. Y que la copa o el vino también, nada más que ya no sirven el vino, se lo agarran todos ellos. Pero la hostia y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo. Eso es blasfemia. Por eso es muy importante saber que el pan y la copa son símbolos. Ese no es el cuerpo de Cristo, son símbolos del cuerpo de Cristo, emblemas, así como la bandera de México. Cuando yo voy pasando por algún estadio, algún monumento, algún edificio federal y veo la bandera de México, digo, ese es México.
Pero es nada más la bandera. ¿Por qué? Es un símbolo patrio. Y usted sabe que no hay ningún problema en saludar al símbolo patrio. No hay ningún problema. El escudo, cantar el himno nacional, aunque nuestro himno nacional muy hermoso y todo, un poquito agresivo en algunas líneas, pero pobre México, le han dado en la torre por siglos. Entonces no hay nada de malo con los símbolos patrios. El problema sería que frente a la bandera yo diría, oh, wow, wow, bandera, te adoro, sí, ya eso es adorar la bandera. Pero saludar la bandera no tiene absolutamente nada de malo. Ser patriótico no tiene nada de malo. Nada más tenemos que saber nuestros límites. Pero la cristiandad es lo que profesa el nombre de Cristo. Los mormones profesan el nombre de Cristo, pero tienen otro testamento, el otro testamento de Jesucristo. Es uno azul. Eso es blasfemia. Apocalipsis 22 enseña claramente: el que añadiere a las palabras de esta profecía, yo añadiré sobre él las plagas ahí escritas. ¿Ok? Entonces quiero que usted piense conmigo en la cristiandad y lo que profesa el nombre de Cristo, pero que realmente no es exactamente como Dios manda en su palabra. Ahora, los más viejitos recuerdan que yo he dicho esto antes, pero escuchen con atención. A ver si me pueden seguir el hilo. Nosotros creemos en el bautismo. ¿Sí? El domingo antepasado vimos el testimonio de 4 hermanas. Creemos en el bautismo, pero no por eso nos llamamos bautistas. No dejamos que una práctica nos denomine. Nosotros creemos, a la luz de la Biblia, está en 1 Timoteo 4, que una iglesia local debe tener un presbiterio, un grupo de ancianos. Ahorita no lo hay en la asamblea aquí, pero Dios quiera que se levanten hombres de carácter espiritual, con el temor de Dios y el conocimiento de las Escrituras, que puedan ser ancianos o sobrevedores o presbíteros. Entonces, creemos en el presbiterio, pero no por eso nos llamamos presbiterianos. No somos bautistas, no somos presbiterianos. Creemos en los eventos que sucedieron el día de Pentecostés, cuando se reunieron los apóstoles, hablaron muchos en lenguas y Pedro predicó y descendieron lenguas como de fuego. Creemos en los eventos del Pentecostés, pero no por eso nos llamamos pentecostales o pentecosteses. Creemos que Cristo es el alfa y la omega, pero no por eso nos llamamos alfa y omega. La palabra católico significa universal. Creemos en la iglesia universal, pero no por eso nos llamamos católicos. Creemos que somos santos a la luz de la Biblia y estamos viviendo en los últimos días, pero no por eso nos llamamos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, alias mormones. Creemos que debemos ser testigos de Dios o de Jehová, pero no por eso nos llamamos testigos de Jehová. Creemos que las reuniones deben llevarse en orden, debe haber un método, no un alboroto, no un desorden, pero no por eso nos llamamos metodistas. ¿A qué voy? En el mundo abundan muchas etiquetas, pero no están aquí en la palabra de Dios. La mostaza, tan pequeña,
creció y se hizo árbol y representa cómo la cristiandad se ha extendido mucho más allá, se ha hecho mucho más popular, mucho más aceptable de lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos pájaros? ¿Se fijó? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y con esto termino. Hay muchos creyentes muy apreciados, hermanos, dicen: la semilla de mostaza es el evangelio que empezó poquito y se fue predicando y predicando. ¿Cómo el evangelio de Dios ha llegado a todas partes del mundo? Pero esa no es la interpretación. La interpretación es que el reino de los cielos empezó pequeño, insignificante, pero el diablo lo ha hecho muy popular. Y ahora le voy a enseñar qué son estas aves que están en las ramas haciendo nidos. Vamos otra vez al principio, donde leímos la interpretación de la parábola del sembrador. Les dije que hay que fijarnos en lo que Cristo enseña. Dice el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Ahora dice el versículo 4: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Las aves representan a el malo, a Satanás. Mi esposa y yo estábamos hablando el otro día de una frase que oímos a veces y nos da escalofrío. A mí el que me venga hablando de la Biblia, yo lo recibo con los brazos abiertos. A veces el diablo viene hablando de la Biblia y no hay que recibir al diablo con los brazos abiertos. Entonces, este arbusto hecho árbol de mostaza, en donde las aves están haciendo sus nidos, me enseña que en el reino de los cielos hay lo que profesa el nombre de Cristo, pero es tan falso que los demonios están a gusto y hacen sus nidos en estas organizaciones religiosas. Hombres influenciados por Satanás se paran en tribunas y están hablando de la Biblia y engañando a millones de personas. Hay uno en Estados Unidos y él dijo cuando empezó la pandemia que él iba a destruir el virus, el coronavirus. Y él dijo: ¿están listos? Ahí les va. Ya no va a haber virus. Y toda la gente: wow, qué prédica, qué sermón escuchamos, qué bonito habló el hermano, destruyó el virus. Mentira. Es un hombre usado por Satanás para engañar. Yo oigo de líderes religiosos que adivinan y que profetizan y que dicen haber visto visiones. Son hombres que, influenciados por Satanás, están aquí en esta parábola como aves que han hecho sus nidos en esta enorme hortaliza de mostaza que se hizo árbol y representa cómo el reino de los cielos, ahorita, mientras el rey está ausente en el cielo, el reino de los cielos incluye los que profesan el nombre de Cristo, pero son falsos. Por eso, en el Antiguo Testamento, si uno quería ser sacerdote, tenía que funcionarle bien la nariz. Necesitamos buen olfato. Eso no huele bien lo que está diciendo esta persona. Y tenemos que ser como los de Berea. Dice, eran más dignos que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto.
¿Alguien puede ver a Cristo hoy? No. Hebreos 9. Aparecerá por segunda vez. El último que lo vio fue Pablo. Y aparecerá por segunda vez cuando venga. Nadie puede ver a Cristo hoy. No nos dejemos engañar. ¿Tiene alguien hoy el don de lenguas? No. El don de lenguas ya cesó. No importa la mucha palabrería que pueda decir una persona, a la luz de la Biblia, el don de lenguas ya Dios no lo usa. ¿Por qué? Lo usaba cuando no había Biblia completa, pero ya la Biblia está completa. ¿Puede Dios sanar hoy? Sí. ¿Tiene alguien hoy el don de sanidad? No. Dios ya no necesita el don de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, la semilla de mostaza, tan pequeña es el reino de los cielos en sus principios, pero exageradamente grande, con pájaros anidando en sus ramas, es lo que el diablo ha hecho para confundir a millones de personas, y lo está haciendo más intensamente mientras más cerca esté la venida del Señor. Que el Señor nos ayude, bendiga su palabra.